que ahora conocemos como mecanismos de resistencia. Y obviamente estos mecanismos, vuelvo a repetir, son muy antiguos. No se olviden que las bacterias interactúan en el medio ambiente con los mohos, por ejemplo, con los hongos, que estos van produciendo una serie de sustancias antibióticas. Ya han visto ustedes que buena parte de lo que llamamos como antibióticos provienen, por lo menos en inicio, como origen, a partir de lo que son los hongos o los mohos. También a partir de las propias bacterias. Es así entonces de que, por ejemplo, bacterias gram negativas tienen la capacidad de producir determinadas sustancias, algunas las conocemos como colicinas, y estas se encargan, por ejemplo, en este caso, de interferir con las bacterias gram positivas, no las permiten desarrollar en la totalidad que pudieran hacerlo. Por lo tanto, hay equilibrios que se van dando y estos equilibrios serían rotos peligrosamente si es que una de las especies o una familia se impusiera sobre el resto, ¿verdad? Acá sigue siendo un sistema básicamente a la manera de Darwin, en otras palabras, aquello que aprendimos con él y que se ha convertido, nunca vamos a decir en un dogma, pero sí en un pilar fundamental de la biología actual, de la biología contemporánea, por ende, de la microbiología y obviamente de la medicina, que esto gira alrededor de la teoría de la evolución, pues se cumple también en las bacterias y ustedes van a ver cómo se cumple de una manera espectacular. Por lo tanto, lo único que han tenido que hacer los microorganismos es modificarse genéticamente, adaptarse a los medios ambientes que se iban cada vez modificando más y por otra parte, además, desarrollar una carrera armamentista. Así como los países se arman para eventualmente defenderse, lo mismo hacen las bacterias, van acumulando mutaciones que eventualmente pudieran ser perjudiciales, pero que cuando se enfrentan a determinados antibióticos, estas mutaciones les permiten sobrevivir al mundo bacteriano y eventualmente poder continuar con sus ciclos. En otras palabras, sobrevivir, en otras palabras, llevar adelante su metabolismo y desde ya pasar sus copias genéticas a la próxima generación. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Así que por eso en esta charla vamos a mirar panorámicamente qué hacen las bacterias para poder evadir la acción de los antibióticos. Y el día miércoles vamos a ver los mecanismos de resistencia en las bacterias gram positivas y el día viernes vamos a ver los mecanismos de resistencia en las bacterias gram negativas, con lo cual hemos cerrado el círculo de la resistencia a los antibióticos. Pero permítanme además decirles que este es un problema que evidentemente en estos últimos años ha ido alcanzando cada vez sitiales muchísimo más importantes, sitiales de preocupación para quienes nos movemos en el mundo de las ciencias biomédicas. Y esto es porque lamentablemente en la medida que hemos venido utilizando mal los antibióticos y en la medida que también la población utiliza mal los antibióticos y en una medida global en la que ya hemos visto lamentablemente hay una serie de factores que influyen para que estas moléculas no sean utilizadas correctamente, esto termina modificando el sistema biológico, aumenta la presión selectiva y esto hace que emergen más mutantes resistentes de lo normal. Por lo tanto, hoy por hoy estamos batallando duramente con este problema. A ustedes les va a tocar vivir una etapa muy difícil porque día que pasa los microorganismos avanzan cada vez más hacia las resistencias absolutas y esto es lógicamente algo que nos tiene que asustar porque tenemos que enfrentarnos en los hospitales a pacientes de quienes aislamos bacterias que cuando corremos los antibiogramas prácticamente muestran ya resistencias totales, lo que llamamos panresistencias. Y esto es tremendo porque nos dejan sin opciones para poder utilizar antibióticos, más aún cuando estas bacterias son aisladas a partir de infecciones que circulan dentro de los hospitales, las famosas infecciones asociadas a la atención en salud, lo que antes llamábamos como infecciones nosocomiales, ¿de acuerdo? Por eso es de que estamos obligados cada vez a introducirnos más
Y la ventaja, les decía, es en el caso de ustedes, la mirada que tienen ya es desde el punto de vista molecular y esto nos facilita mucho el poder ir caminando sobre los pasos que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Así que vamos para adelante. Lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿verdad?, qué es la resistencia, pero a esto hay dos posibilidades sobre las cuales giramos. La primera, la resistencia vista clínicamente, y la otra, la resistencia vista microbiológicamente. De lejos, la clínica es la más importante, porque está en este caso orientada hacia lo que va a pasar con los pacientes, sus bacterias que estén provocando las infecciones y obviamente aquellos fenómenos que nosotros pudiéramos detectar. Y ahí tienen entonces la definición de lo que es la resistencia desde el punto de vista clínico. Parece una definición bastante grande, pero en los hechos es más bien bastante concreta. Aquí están sintetizados muchísimos trabajos publicados a la fecha y que lo único que hemos tratado es de conjuncionar aquellos criterios que nos parecían los más acertados. Aquí están los criterios, por ejemplo, de una institución que ustedes la van a ver en prácticas con mayor detalle, la CLSI, es el instituto que controla los estándares de laboratorio clínico, particularmente en el terreno de los antibióticos, esto a nivel global, como también el sistema EUCAST o EUCAST, que es un instituto similar, solo que desde el punto de vista europeo, y hemos conclusionado las visiones que ellos tienen al margen de las escuelas clínicas sobre las cuales trabajamos. Dice, aquel potencial proceso, claro que sí, ¿verdad? Basta que las bacterias tengan en sus genomas DNA y ya sabemos que este DNA se va modificando continuamente, que hay tasas de mutación que lógicamente siguen estas bacterias, donde algunas de estas mutaciones pueden conducir a que se modifiquen los sitios blancos donde deben actuar los antibióticos o que no puedan ingresar estos al interior de la bacteria o que sean expulsados estos antibióticos ni bien estén pasando las cubiertas externas de las bacterias, es decir, una serie de procesos que se pueden haber desarrollado gracias a esas mutaciones. Y obviamente todo esto permite que las bacterias no se vayan a inhibir o destruir, una vez más, el efecto bacteriostático o el efecto bactericida, ¿verdad? Sobre todo en su interacción con los antibióticos, prediciendo fallas terapéuticas. En otras palabras, podemos prescribir frente a un cuadro infeccioso un determinado antibiótico y lamentablemente en los hechos vemos que este no va a funcionar. No hay mejoría clínica de nuestros pacientes. Debemos en todo caso atenernos a lo que nos diga el laboratorio de microbiología y sobre todo las pruebas de sensibilidad y resistencia que las veremos con calma en la medida que pasamos la asignatura y sobre todo cuando veamos los contenidos prácticos. Esto supone entonces que laboratorialmente vamos a tener respuestas intermedias o respuestas de resistencia. Y en este caso asumimos que las bacterias, si van a responder a los antibióticos, las llamamos sensibles. Si no lo van a hacer, las llamamos resistentes. Y una zona que podríamos decir limítrofe es la zona intermedia, que es un paso de la sensibilidad hacia la resistencia. Escúchenme bien, nunca al revés. Nunca desde la resistencia hacia la sensibilidad. Una bacteria cuando compra su pasaje hacia la resistencia es un pasaje solo de ida, no es un pasaje de ida y vuelta, ¿de acuerdo? Así que cuando una bacteria llega finalmente hasta la resistencia, no va a retornar a los terrenos de la sensibilidad. Se supone que era sensible en un determinado momento, en un paso paulatino llega a un comportamiento intermedio, que es una especie de frontera, y de ahí pasa hacia la resistencia, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando clínicamente, tenemos que indicar que esto va a suceder luego de la correspondiente dosificación y sobre todo cuando ya se ha concentrado fisiológicamente en el organismo, ¿verdad? En otras palabras, aquello que ustedes van a estudiar
el próximo año en farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia. En la farmacocinética es precisamente la capacidad de interacción que en todo caso se va a producir entre el organismo y en este caso estas moléculas, el comportamiento de las moléculas en nuestros organismos, y en la farmacodinamia el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos una vez que estos han sido dosificados y administrados al paciente. ¿De acuerdo? Lo interesante es que para que suceda todo esto, tiene que haberse producido por lo menos un mecanismo de resistencia, por lo menos. Y este tiene que estar controlado o tiene que haber sido generado desde el genoma central de la bacteria o desde materiales extragenómicos que ustedes ya los conocen y que básicamente responden al nombre de plásmidos, ¿verdad? Obviamente esto va a modificar ostensiblemente los puntos de corte. Recuerda nuestra charla de concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Esos puntos de corte cada vez se van a ir haciendo mucho más altos hasta que llegamos a un instante en que si nosotros intentáramos dar con ese punto de corte o concentración inhibitoria mínima una dosificación de ese antibiótico, veríamos que no va a haber respuesta por parte del microorganismo y lo que es peor, se van a empezar a producir efectos colaterales adversos. Habíamos tomado en su momento el ejemplo del cloranfenicol, es un excelente antibiótico y pese a que en este momento está ausente de nuestro país, ha disminuido la posibilidad de la venta de este antibiótico porque no está llegando el problema social, el problema político, el problema económico por el que atraviesa el país, está impidiendo que muchos antibióticos se estén limitando en su llegada, entre ellos el cloranfenicol, un buen antibiótico, pero que si lo dosificamos en exceso por tiempo mucho más largo del que debiera darse, hemos visto que puede producir perfectamente las anemias excesivas o mejor aún, cuadros mucho más graves como son las aplasias medulares que lógicamente ponen en riesgo la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta definición nos gusta, porque conjunciona todos los criterios, desde lo que le pasa a la bacteria hasta lo que podemos ver nosotros ya como respuesta en el paciente y sobre todo sabiendo que esos puntos de corte o concentraciones inhibitorias mínimas se van a modificar, van a ir cada vez increciendo, desarrollándose en números más altos que lógicamente nos ponen en esa ruta. Pero habíamos dicho que hay otra mirada, que es la resistencia desde el punto de vista microbiológico. Cuando yo miro esto, entonces tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad abierta con las cepas wild type, si ustedes quieren, de tipo salvaje, donde en realidad lo que estamos viendo es de que estos son aquellos microorganismos que no presentan un mecanismo de resistencia adquirido, obviamente en este caso por mutación, para el antibiótico en cuestión. En otras palabras, es una cepa que todavía no ha adquirido ningún mecanismo de resistencia y obviamente esto hace de que sea una cepa salvaje como tal. ¿Listo? Ahora bien, esta categoría emerge cuando aplicamos un punto de corte no clínico. Ya les explico que vaya a ser apropiado y estas cepas pueden o no responder al tratamiento correspondiente. ¿De dónde viene esto? Viene a partir de lo que llamamos los puntos de corte o valores de cutoff epidemiológicos. ¿Qué hacemos en este caso? Ya salimos del terreno clínico, no estamos viendo al paciente, no estamos hablando de dosificación ni concentración en el organismo del paciente o biodisponibilidad de la droga, ¿verdad? Ahora estamos en el laboratorio. Estamos en medio de tubos de ensayo, de matraces, cajas Petri, etc. ¿Y qué es lo que nosotros vemos desde el punto de vista laboratorial? Estudiamos a una cepa en particular y le buscamos mecanismos de resistencia. Y encontramos con que no había adquirido todavía ningún mecanismo de resistencia frente a un antibiótico determinado. Para nosotros, esa es una cepa con comportamiento wild type. ¿De acuerdo? Pero no puedo estudiar solo una, ¿verdad? Se supone que estamos estudiando un paquete de esas cepas.
Si estudiamos un paquete de esas cepas sometidas y las vamos a tener que estudiar por concentración inhibitoria mínima, hemos dicho que esa es la mejor forma, ¿verdad? Pero en este caso, los puntos de corte no son clínicos. No nos interesa si más que dosificación, si el punto de corte eventualmente sería tan peligroso para el paciente o no. Acá no interesa eso. Aquí lo único que interesa es si la cepa adquirió o no adquirió un mecanismo de resistencia. Por lo tanto, ¿es sensible o es resistente al antibiótico? Laboratorialmente hablando, ¿de acuerdo? Por eso son valores de cutoff o de corte epidemiológico, también llamados ECOF, ESBs o BCE, dependiendo si vienen de la lengua inglesa o no, ¿de acuerdo? Estos puntos de corte epidemiológicos los encontramos estudiando esa población de bacterias frente a un antibiótico y vemos qué es lo que pasa con la concentración que estamos probando. Si evidentemente un alto porcentaje de las cepas responde con sensibilidad o nos responde, en otras palabras, que es afectada por la droga, perfecto, esa es una cepa wild type, porque no tiene ningún mecanismo de resistencia, ¿verdad? Qué diferente es cuando nos encontramos con las no wild type, las no salvajes. En este caso estamos hablando de bacterias que presentan por lo menos un mecanismo de resistencia adquirido. Obviamente, todo lo hacen por mutación. Obviamente también en este caso, esta categoría emerge por la aplicación de un punto de corte no clínico. No estoy usando puntos de corte clínicos, estoy utilizando puntos de corte laboratoriales, microbiológicos puros, ¿verdad? No, una vez más, no me interesa si con ese punto de corte va a haber efectos colaterales adversos, si le va a ir mal al paciente. No, el paciente aquí no tiene nada que ver, no lo estamos viendo al paciente. Aquí estamos solo mirando el comportamiento bacteriano, nada más. Por eso les decía, ya no estamos con el paciente, no es como en la resistencia desde el punto de vista clínico. Les decía por eso que en este caso estamos en un laboratorio con nuestros tubos de ensayo, nuestros matraces, nuestras cajas Petri y estamos trabajando en esa perspectiva, ¿de acuerdo? Si alguien nos dice si adquirió ya un mecanismo de resistencia, entonces no va a responder al tratamiento. No sé, porque esto es laboratorial, ¿verdad? No sé cómo se va a comportar todavía esa droga una vez que se administra a un paciente. Aquí, como no estoy viendo al paciente, solo estoy viendo a las bacterias y nada más frente al antibiótico, yo no sé qué va a suceder, si va a funcionar o no va a funcionar ese tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué se han desarrollado estos valores de corte epidemiológico o cutoff epidemiológico? Porque es la única manera por la cual podemos eventualmente empezar a pronosticar qué puede suceder con las cepas bacterianas en la medida que pasa el tiempo. Hemos dicho que las estudiamos con población básicamente desde el punto de vista de genética poblacional, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy siguiendo el camino de esas bacterias frente a un antibiótico solo desde el punto de vista otra vez laboratorial. Y voy viendo que de ser wild type, o sea que no tiene mecanismos de resistencia, de repente ya empiezan a mostrar sus mecanismos de resistencia. Por lo tanto, me permite predecir lo que va a suceder con esas cepas bacterianas en un futuro, no sé cuándo. Otra vez, viene un clínico, vienen ustedes y me dicen, pero doctor, esta droga que está probando va a servir en el caso del paciente, y mi respuesta es no sé. No sé, porque yo no estoy viendo al paciente, yo estoy en mi laboratorio, ¿se entiende? Yo estoy mirando las bacterias desde el punto de vista microbiológico, ni sé lo que está pasando con el paciente. Por eso es que ya sean las wild type o ya sean las non-wild type, no sabemos si el tratamiento va a funcionar o no va a funcionar. Otra cosa interesante de aplicar estos puntos de corte, y esto cuando ustedes hagan la residencia médica de especialidad, con seguridad, que les van a mostrar a mayor profundidad, porque permite elaborar una serie de conceptos muy novedosos desde el punto de vista ya de la farmacología molecular, ¿verdad? Donde ahora podemos estudiar varias opciones en cuanto a tratamientos y podemos ver incluso ventanas de selección de mutantes resistentes. Pero eso ya tiene una aplicación específica. Aquí estamos desde el punto de vista laboratorial meramente. ¿Listo? Por otro lado, estos puntos de corte epidemiológicos son buenos
porque de esa manera me permiten también, cuando ya no tengo posibilidades de uso de antibióticos, utilizar alguna opción, porque ni modo que le digamos al paciente, ay, qué pena, ya no hay más antibióticos, sus bacterias han quemado todos los antibióticos, y ni modo, no va a tener que morirse nomás. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. La única forma en la que pudiéramos aventurar una posibilidad es con esto. Les cuento un ejemplo. La gonorrea, enfermedad de transmisión sexual producida por Neisseria gonorrhoeae, es una bacteria que hace 40 o 50 años atrás era muy sensible a la penicilina. Pasaron algunos años y de repente empezaron las mutaciones a provocar la emergencia de cepas que ya no eran sensibles a la penicilina. Bueno, nadie se preocupó, todo el mundo dijo tetraciclinas. Se empezaron a usar las tetraciclinas y muy rápidamente los mutantes resistentes se empezaron a imponer de la misma manera, se seleccionaron por el tratamiento o los tratamientos que se hacían y por lo tanto la tetraciclina también se empezó a caer. Entonces dijimos, no nos asustamos, tenemos la ciprofloxacina, una fluoroquinolona. Y durante años hemos usado esta fluoroquinolona hasta que de la misma manera se seleccionaron mutantes resistentes y se nos cayeron las fluoroquinolonas. Pero tampoco nos hemos asustado porque nos quedaba una última opción que es una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona. Con una dosis de ceftriaxona la gonorrea estaba curada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que hace unos 4 o 5 años atrás, primero en la China, luego en Europa, Estados Unidos, aquí inclusive en Bolivia hemos empezado a encontrar ya cepas de gonococos que son resistentes a la ceftriaxona. Y de esto vamos a hablar cuando toquemos el tema específico de gonococos. Eso ha puesto al mundo en una verdadera situación de alerta. Porque si la ceftriaxona más se quema, ¿qué nos queda? No había más drogas que se hubiesen estudiado en esa dimensión. Menos mal que en los laboratorios de microbiología se estaban haciendo estos valores de corte epidemiológico. Se empezó a pasar cepas de gonococos por diferentes antibióticos por concentraciones inhibitorias mínimas. Y se vio que una de las drogas funcionaba bastante bien, nos daba un límite de confianza bastante bueno, que es la acitromicina. Es decir, un derivado de los macrólidos, un azálido. No era la opción como para decir, va a funcionar, porque repito, esto es laboratorio, ¿verdad? Nadie puede apostar a que esto iba a funcionar para los pacientes, pero a nada. Entonces se dijo, se han corrido los valores de corte epidemiológico, la acitromicina puede ser una opción, los gonococos todavía son cepas wild type, frente a la citromicina, ¿por qué no probamos esto? Y entonces se asoció, que es lo que ahora se hace, ceftriaxona más acitromicina, y el resultado fue espectacular. De ser un punto de corte epidemiológico, ahora ya es un punto de corte clínico. Ahora en las tablas para hacer concentración inhibitoria mínima clínicas ya está la citromicina, ¿de acuerdo? Obviamente, entonces, nos da la opción de que nosotros podamos elegir ciertas drogas, pasarlas por este sistema, sin saber si va a funcionar o no, pero por lo menos tener una opción guardada, ¿se entiende? O varias opciones guardadas, para que alguna de estas pueda ser utilizada y con la experiencia clínica que ustedes logren con esas drogas, digan si funciona o no funciona. ¿Se entendió? Listo. El origen de la resistencia hemos dicho que viene desde lo que es lo cromosomal, en otras palabras, mutaciones que se van a dar a nivel de diversas regiones del genoma de la bacteria y que esto hace que fenotípicamente el efecto de que miramos el fenotipo hace que el sitio de acción se modifique. Si se modifica el sitio de acción, allí donde debiera actuar el antibiótico, pues cuando este llega ya no cumple su función, ¿verdad? La otra es que hay mutaciones que cambian regulaciones genéticas, por ejemplo, una hiperproducción. Hay bacterias que están fabricando beta-lactamasas basalmente, normalmente, pero lo hacen en tan pequeña cantidad que no le alcanza para quemar a los beta-lactámicos. Qué diferente es cuando hay mutaciones, y eso lo estudiaremos el viernes, cuando se suelta el freno de mano de la producción de beta-lactamasas y estas aumentan en cantidad tanta
que terminan quemando a los betalactámicos sin mayor problema. Ha habido un fenómeno que ha modificado la regulación de esas enzimas. O la otra, optimizar. Como vamos a ver, hay bacterias que pueden perfectamente utilizar bombas de eflujo y con estas sacan metabolitos, entre otros a los propios antibióticos. No hay problema, pero cuando de repente estas bombas se hacen muy eficientes, ahí viene el peligro por detrás porque pueden empezar a expulsar antibióticos sin mayor inconveniente. Y la otra opción es lo extracromosomal, ¿verdad? Ustedes ya han visto en genética bacteriana, pueden ser debidas fundamentalmente a plásmidos. Estos de lejos son los más importantes. Le siguen en importancia los transposones, ¿recuerdan? Y finalmente los integrones. La resistencia entonces se debe básicamente, si estamos hablando de fuera del genoma de la bacteria, a plásmidos, a transposones que también pueden ir al genoma central y desde ya a integrones. Desde esta perspectiva entonces ya está el origen desde dónde se va a empezar todo este ciclo de resistencia hacia los antibióticos. Las mutaciones se van a dar a esos niveles, obviamente. Veamos el primer mecanismo. El primer mecanismo clásicamente es el de la impermeabilidad. En otras palabras, las bacterias van a modificar sus cubiertas externas. Por ejemplo, hay una modificación en sus porinas y al haber esta modificación ya no van a pasar eficientemente los betalactámicos tal cual lo hacían. Acá ustedes ya están viendo el modelo de la bacteria típicamente gram negativa, ¿verdad? Típicamente. Ahí están sus lipopolisacáridos, su membrana externa o exterior, las porinas, el péptido glicano, aquí es en este caso el espacio periplástico y su membrana celular, ¿cierto? Las modificaciones se van a dar a nivel de las porinas. Pero veámoslo con un dibujo animado, siempre es mejor, ¿verdad? Aquí está el antibiótico, aquí están las porinas, deberían atravesar todo lo que significa la cubierta o pared de la bacteria, pasar la membrana citoplasmática y llegar al citoplasma, por ejemplo, dependiendo de la droga que sea, ¿verdad? Si es, vamos a suponer, un aminoglucósido o cualquier otro que actúe sobre los ribosomas, tienen que llegar hasta aquí. Si son betalactámicos, tienen que trabajar sobre el péptido glicano, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasa entonces normalmente. La droga pasa y llega allí donde debe actuar. Pero ¿qué pasa cuando hay mutaciones que modifican las porinas? Cambian la configuración de las porinas, cambia incluso la secuencia de aminoácidos de las proteínas que arman estas porinas. Se modifica el sistema de cargas eléctricas y por lo tanto ahora cuando el antibiótico va a pasar se encuentra con que la porina se ha modificado tanto que ya no puede hacerlo. El resultado es resistencia. La bacteria se ha hecho impermeable, ¿cierto? Muy bien. Nuestra próxima posibilidad es que las bacterias aumenten la concentración de cationes divalentes en su superficie. Ustedes han aprendido que las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, a nivel de la superficie de sus paredes tienen cargas negativas, ¿cierto? Si se quedaran solamente con cargas negativas, sería muy peligroso para algunos metabolitos que necesitan y que vienen también por ahí con cargas negativas, se repulsarían, ¿no es cierto? En este caso, entonces, lo que hacen las bacterias es básicamente acumular iones o cationes divalentes en la superficie, por ejemplo, calcio. Entonces, ahora sí, no es de que ya se va a volver un sistema neutro, sigue siendo de carga negativa, pero es una carga débilmente negativa. En otras palabras, pasan perfectamente los metabolitos. ¿Qué pasa cuando hay una mutación que provoca modificaciones en los lipopolisacáridos que están enganchados a la membrana externa o exterior y por lo tanto aumentan su electronegatividad? Esto provoca que acumulen más cationes divalentes en la superficie. Vean, el resultado es un escudo de cargas positivas, ¿verdad? Ahora sí, se ha modificado y mucho la carga de electropositividad de superficie. Por lo tanto, si yo tengo un antibiótico, como en este caso está representado por los aminoglucósidos son los antibióticos que tienen
más y mejores cargas positivas, son los electropositivos por excelencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imagínense si viene cargado con sus cargas positivas y le espera un escudo de cargas positivas, el resultado es previsible, ¿verdad? No va a poder ingresar. Y si no ingresa, tengo un mecanismo de resistencia instalado. No entró ni siquiera el antibiótico. Por lo tanto, ahí está mi alteración o modificación o aumento en los cationes divalentes de superficie. Ahora vamos a interferir con el transporte de la droga y para ello tengo las famosas bombas de flujo. Ya ni se fijen en los antibióticos, funciona con todos los antibióticos, ¿de acuerdo? Veamos también en una lámina. Aquí está nuestro antibiótico, miren ustedes lo que le va a pasar. ¿Qué ha sucedido? Vamos a suponer que en este caso era otra vez un aminoglucósido, tenía que llegar hasta los ribosomas, pero no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que el antibiótico pasa por las porinas, sin embargo, aquí una proteína de fusión engancha al antibiótico, aprovecha además por una proteína transportadora para reorientar al antibiótico y expulsarlo por un canal de salida. ¿De acuerdo? Los españoles le llaman a esto también los sistemas de expulsión activa. Ellos evitan el término de bombas de flujo. Su equivalente para ellos es expulsión activa. Es perfecto también, porque evidentemente están expulsando al antibiótico. Ni siquiera llegó a donde debía llegar. Sacó al antibiótico de donde debía estar, ¿no es cierto? Pero lo hacen además siempre con un gran gasto de energía, gran gasto de ATP. Obviamente, por eso es un mecanismo de expulsión activa, o también si ustedes quieren, y esto es lo que más prima en el planeta, el hecho de hablar de bombas de flujo optimizadas. Ahora ya vamos a actuar desde adentro, es decir, a las mutaciones van a provocar cambios en los sitios de acción. Por ejemplo, se van a modificar las PBPs, ya sabemos lo que son. Si se modifican las PBPs, obviamente salta la resistencia a los beta-lactámicos. O se modifican enzimas, el caso de la dihidroteroatosintetasa, y por lo tanto salta la resistencia a las sulfonamidas, o se modifica otra enzima, la dihidrofolato reductasa, y salta la resistencia a la trimetoprima. Veámoslo también con imágenes, siempre es mejor, ¿verdad? Nuestro clásico ejemplo a partir de la lámina del libro de Jared, recuerdan el peptidoglicano, ¿cierto? Solamente para que recuerden, ahí están las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas que hacen que precisamente se puedan producir, hemos dicho, los puentes, recuerdan, de pentaglicina entre el tercer y cuarto aminoácidos, ¿verdad? Aquí están las PBPs clásicas, las que tienen las bacterias como promedio, si ustedes quieren. Tienen a la PBPA1A, la PBP1B, la PBP2, la PBP3, la PBP4, la PBP5 y la PBP6. Estas son, si ustedes quieren, la carga de PBPs estándar promedio para las bacterias. Hay algunas modificaciones en algunas, pero son modificaciones que hacen al género, a la especie. Generalmente esas son las PBPs que encontramos como enzimas en lo que corresponde a los procesos de transpeptidación que se dan en el peptidoglicano. Pero esta es la PBP. ¿Qué pasa si hay una mutación que en este caso modifica la PBP? Si la remodela la PBP, ahora cuando llegue el antibiótico, en este caso el beta-lactámico, ya no se va a encontrar con la PBP clásica. Esta ha sido modificada, ¿no es cierto? Se han modificado los sitios de acción donde deberían, recuerden ustedes la charla de beta-lactámicos, donde deberían encajar perfectamente, en este caso el beta-lactámico con la PBP. Como la PBP por una mutación, varias mutaciones, se han modificado, se han remodelado, cuando llegan ahora los beta-lactámicos ya no reconocen esas PBPs modificadas, ¿listo? Estas no se modifican de un solo golpe, sino que necesitan varias mutaciones y que se vayan acumulando esas mutaciones. Por eso es que estas resistencias debidas a modificaciones en PBP tardan en aparecer en el tiempo.
acuerdo? Las otras, las que vamos a ver al final y las vamos a estudiar con cuidado el día viernes, las de las beta-lactamasas, esas son rápidas. La bacteria se acuesta esta noche sensible, mañana despierta resistente. En cambio, estas otras tardan, toman años ir modificando, tienen que ir sumando las mutaciones y que además estas vayan dirigidas a remodelar las PBTs. ¿Listo? Hemos dicho, las otras están dadas desde el punto de vista de modificación de enzimas. Y evidentemente aquí está el paso desde lo que es el ácido paraminobenzoico hacia el ácido dihidroteroico en el metabolismo de esto. Obviamente hay una enzima que está jugando un papel fundamental acá. Esa enzima es la dihidroteroato sintetasa. Si esa enzima se modifica, todavía es capaz de llevar adelante el metabolismo. Pero como se ha modificado la enzima, ahora sí, cuando llegan las sulfas, ya no la reconocen porque estas son el blanco precisamente de las sulfas. Si se modificó la enzima y llegan las sulfas, tiene que haber una inhibición competitiva, ya no hay el reconocimiento que debería existir desde el punto de vista químico y por lo tanto, como hay una dihidroteroato sintetasa modificada que todavía cumple su función, las sulfas no hacen absolutamente nada, ¿de acuerdo? Todas las sulfas tienen ese mecanismo de acción y obviamente la resistencia salta de esa manera. Por otra parte, tenemos la posibilidad de que tengamos que avanzar desde el ácido dihidrofólico al ácido tetrahidrofólico. Y para eso media otra enzima, que es la dihidrofolato reductasa. Acá es donde tenemos el blanco para la trimetoprima. Cada vez que la trimetoprima tiene que cumplir su mecanismo de acción, lo que hace es inhibir a esa enzima, la dihidrofolato reductasa. Pero ¿qué pasa si la bacteria por mutaciones cambia la dihidrofolato reductasa? Ahora es una dihidrofolato, si ustedes quieren, monstruo, que sigue cumpliendo su función, pero que se ha modificado químicamente. Cuando llega la trimetoprima, no la reconoce y por lo tanto no actúa sobre esta, no la inhibe y el resultado es resistencia. Recuerden que la trimetoprima va enganchada a una sulfa, ¿verdad? Al sulfametoxazol para tener como producto final el cotrimoxazol, aquello que corrientemente llamamos Bactrim, que en realidad es una marca simplemente de lo que es el cotrimoxazol. ¿Listo? La otra es de que la enzima es la misma, por eso dihidrofolato reductasa normal, no es la monstrua anterior, esta es la normal, pero en este caso hay una hiperproducción. Por lo tanto, acá tengo yo los sitios blancos sobre los cuales debería trabajar la trimetoprima. En este caso estoy hablando de la dihidrofolato reductasa. Entonces tiene los sitios activos sobre los cuales tiene que trabajar la trimetoprima, ¿de acuerdo? Pero si hay una hiperproducción, ¿qué va a suceder? Miren ustedes, aumenta la dihidrofolato. En este caso está aumentando la dihidrofolato reductasa. Fíjense, al aumentar, las bacterias lo están haciendo por una mutación. Nosotros no tenemos ojos moleculares con los cuales ver este fenómeno, ¿verdad? Por lo tanto, a la dosificación que estamos utilizando y donde los sitios activos sobre los cuales debiera estar la trimetoprima debieran ser, en este caso, solo estos, miren cómo han aumentado. Por lo tanto, nosotros estamos dosificando la trimetoprima con el sulfametoxazol y resulta que hay resistencia. Decimos, ¿será que se ha modificado la dihidrofolato? Si la estudiamos, en este caso, laboratorialmente, esa dihidrofolato de esta bacteria, si la estudiamos por biología molecular, nos encontramos con que no se ha modificado, es la misma, solo que se ha hiperproducido. Así que la trimetoprima llegó a actuar sobre los sitios de acción, pero miren cuántos han quedado limpios y por eso es de que la trimetoprima no ha podido lograr el objetivo de interferir, en este caso, con el sistema metabólico de esta bacteria. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Puede haber más modificaciones en los sitios de acción? Claro que sí. Que se hayan producido alteraciones, como por ejemplo la proteína S12 ribosomal y salta la resistencia a la streptomicina, o la DNA girasa o la topoisomerasa 4 a nivel genético mismo de la bacteria y salta la resistencia a las quinolonas, o que se modifique la RNA polimerasa y
y salta la resistencia a lo que conocemos en general como rifamicinas, su representante la rifampicina. Aquí está la primera. Tienen el ribosoma bacteriano, tenemos la subunidad 50S, la subunidad 30S, ¿verdad? Sabemos que los aminoglucósidos trabajan sobre la subunidad 30S, pero su sitio blanco ha de ser diferente dependiendo de cada aminoglucósido. Por ejemplo, para la streptomicina es una de sus proteínas, la conocida como S12. ¿Listo? Ese es el blanco de la streptomicina. Cuando la streptomicina llega hasta la subunidad 30S, llega a la proteína S12 y la bloquea, la inhibe de tal manera que ahora ya no puede pasar por ahí el RNA mensajero, el mensaje que se lee es erróneo. Y obviamente esto va en contra de la bacteria y la termina matando. ¿Listo? Acá, ¿qué pasa entonces? Cuando se modifica esta proteína S12, salta la resistencia a la streptomicina. Lo grave de esto es de que esta proteína S12 está codificada a nivel genético en una región muy caliente, en otras palabras, una región muy susceptible de ser modificada por mutaciones. Por eso es que la streptomicina la cuidamos tanto hoy por hoy, sobre todo en Bolivia. No se olviden que la streptomicina tiene una de sus utilidades fantásticas es ir contra la tuberculosis, contra el Mycobacterium tuberculosis. Nunca la damos sola, la damos asociada con otras drogas, porque ya sabemos que la micobacteria muy rápido puede modificar en cuanto a mutación el sitio de la S12 a nivel de su ribosoma y por lo tanto mostraría resistencia al estrepto. Por eso es que no nos permiten usar streptomicina para otras patologías, salvo raras excepciones y con permisos especiales, ¿de acuerdo? Hace muchos años, en la época en la que sus papás eran jóvenes, se utilizaba el combiótico, que era la unión de la penicilina más streptomicina, para los problemas bronquiales, etcétera, que no tenían nada que ver con la tuberculosis. Hasta que descubrimos que evidentemente estas bacterias muy rápidamente podían modificar su proteína S12 y por lo tanto la resistencia a la streptomicina era muy veloz. Por eso es que se dejó de producir el famoso combiótico y la streptomicina se guardó en el Programa Nacional de Tuberculosis ya solo para ser utilizada en casos de tuberculosis y siempre unida a otras drogas, ¿de acuerdo? En este caso, para la DNA girasa o la topoisomerasa 4 son las enzimas, y aquí está el DNA de la bacteria, que se encargan de dar la vuelta, la torsión fisiológica del DNA, pero además se encargan de comprimir, de superenrollar el DNA. No solo eso, también le permiten abrirse al DNA, que las dos cadenas se puedan abrir cuando las bacterias tienen que entrar a sus procesos de multiplicación o fisión binaria. Y funcionan las dos enzimas, tanto la DNA girasa como la topoisomerasa 4, que con seguridad ya lo han visto en genética bacteriana. En este caso, entonces, ahí está el blanco para las quinolonas, sea la que sea. Las quinolonas se intercalan en el material genético, se unen a estas enzimas y las inhiben competitivamente. Pero, ¿qué pasa cuando las bacterias modifican estas enzimas? Siguen cumpliendo su función, pero ya están modificadas químicamente. Ahora llegan las quinolonas, se intercalan en el DNA, pero ya no le hacen nada a estas enzimas porque se han modificado químicamente. No hay la inhibición competitiva y por lo tanto la bacteria responde como si nada le estuviese pasando, en otras palabras, con resistencia. ¿Listo? La tercera es la RNA polimerasa. Ustedes saben que en la burbuja, en este caso de transcripción, en otras palabras, aquí está el DNA de la bacteria, se tiene que abrir, ¿no es cierto? Este sistema bicatenario, se arma la burbuja de transcripción y a partir de uno de los brazos del DNA se copia el RNA mensajero. ¿Recuerdan? Eso es la transcripción, ¿verdad? En este caso, aquí está el blanco para la rifampicina. La rifampicina se encarga de bloquear a la RNA polimerasa DNA dependiente, que es la enzima con la cual empieza a crecer, a armarse, a formularse este RNA mensajero.
¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto ahora a la inversa, si las bacterias modifican su RNA polimerasa, la modifican químicamente y sigue cumpliendo su función, cuando llega a la rifampicina ya no reconoce a esa RNA polimerasa DNA dependiente que está modificada y por lo tanto salta la resistencia a la rifampicina. La otra es que siguen modificando su sitio de acción, pero esta vez lo hacen incorporando cosas nuevas. Las bacterias son muy fashion, entonces les gusta incorporar cosas nuevas, ¿de acuerdo? Una de ellas es de que los estafilococos, por ejemplo, los veremos el día miércoles, tienen la capacidad de organizar una nueva PBP, la PBP2A. Captan una nueva PBP, en este caso la información genética, para poder armar una nueva PBP, la 2A. ¿Recuerdan nuestra tablita de hace un momento? Habían las PBPs 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora apareció la 2A. O sea, no solo está la 2, sino que el estafilo incorpora material genético que le permite armar una nueva PBP, que es la PBP 2A. El momento en que hace esto el estafilococo, asume la llamada meticilino resistencia, ¿de acuerdo? O los enterococos, que arman un nuevo sistema de ligasas, todo en el péptidoglicano, donde transforman, recuerdan el péptidoglicano, ¿no es cierto? Recuerdan los 4 aminoácidos, la L-alanina, el D-glutamato, el tercer aminoácido decíamos que es el variable, si es un gran positivo puede ser la L-lisina, y el cuarto y quinto aminoácidos decíamos son las D-alaninas, ¿no es cierto? Ahora en este caso los enterococos cambian esas D-alaninas y utilizan nuevos aminoácidos que pegan acá, por ejemplo, D-lactato o la D-serina. Como ya son nuevos aminoácidos, cuando llega a la vancomicina, no reconoce a este tipo de aminoácidos, son mucho más voluminosos, son más complejos en su estructura, por lo tanto la vancomicina no va a poder encastrar y no va a poder secuestrar estos residuos que ya no son los de D-alanina, sino son de D-lactato y de D-serina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, salta la resistencia, que en el caso de los enterococos, a la vancomicina. Y cada vez cosas más nuevas, por ejemplo, aumentan el espesor de su pared. Esta es la pared, ¿verdad? Los estafilococos son expertos en hacer esto. Y de esa manera le hacen resistencia a los glicopéptidos. Ahí están la vancomicina y la teicoplanina. ¿Qué significa entonces en este caso? Que aumentan los precursores, por ejemplo, para hacer N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Aumentan en gran cantidad. Si aumentan estos ladrillos a la pared, ¿qué le va a pasar? Necesariamente se va a hacer mucho más grande, ¿no es cierto? Se va a hacer cada vez mucho más compleja, más voluminosa. Por lo tanto, llega la vancomicina e encastra en lo que debería ser la pared normal, pero tiene todo este otro pedazo de pared que es totalmente extra. Por lo tanto, al estafilococo no le pasa nada y sigue tranquilo. ¿Listo? O pueden aumentar péptidos, ya no hidratos de carbono, como hace un momento vimos, la N-acetilglucosamina o el ácido N-acetilmurámico, sino que pueden aumentar los residuos, por ejemplo, de D-alanina. Y ahí está, aumentan cada vez más residuos de D-alanina, pero ya no los puede pegar. Nos recuerdan que solamente en el cuarto y quinto lugar estaba, e inclusive sacaba en el quinto de ala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen con estos residuos de D-alanina? Los acumulan en el péptidoglicano para que cuando llegue la vancomicina se pegue a esos residuos, pero está afuera del péptidoglicano. ¿Se dan cuenta? No son D-alaninas estructurales que sean parte del péptidoglicano, sino que le ponen una especie de señuelos fuera del péptidoglicano. O mejor aún, los eliminan al exterior. Si se eliminan al exterior, llega la vancomicina, se pega a los residuos de D-ala, pero lo está haciendo fuera de la bacteria. Por lo tanto, no va a haber efecto farmacológico. Es más o menos lo que hacen los aviones de combate, ¿verdad? Sueltan señuelos de calor para que los proyectiles que dispare el otro avión se vayan a esos señuelos y no al avión, en este caso blanco. Lo mismo hace el estafilococo.
suelta señuelos de D-alanina y la vancomicina, la tencoplanina se van a ir a ligar, a pegar a esos residuos de D-ala y no llegan a la bacteria y por lo tanto la resistencia queda establecida. La otra opción es la metilación. Normalmente se producen procesos de metilación para proteger el ribosoma y sobre todo para proteger tanto el RNA como el DNA. En este caso, la bacteria por mutaciones aumentan estos procesos. Hay una hipermetilación y por lo tanto hay una hipermetilación que conocemos como ribosomal inducible, la famosa MLSB inducible, y la otra es la constitutiva, la MLSB constitutiva. El resultado de esto, para que nos quede claro, acá se arma una triple resistencia. Y nos damos cuenta que es triple porque macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B. ¿Por qué? Por hipermetilación. Punto. ¿De acuerdo? Si se armó la triple resistencia, se caen los macrólidos. Eritromicina, claritromicina, diritroacitromicina. Se caen las lincosaminas, lincomicina, clindamicina, y se caen las estreptograminas del grupo B, que son la virginomicina, etcétera, que no hay en Bolivia, no hay, y sin embargo nuestros estafilococos arman estas resistencias. ¿Se dan cuenta? Lo que termina de confirmar que no es el antibiótico el que hace resistente a la bacteria. Lo único que hace el antibiótico es seleccionar a las bacterias mutantes que hayan alcanzado la resistencia. ¿Entendió? Perfectamente. O pueden, ya en la recta final de nuestra charla, lograr procesos de inactivación enzimática. En este caso, trabajan con una enzima, la cloranfenicol acetiltransferasa, conocida también como CAT. Esta enzima lo que ha de hacer, aquí está el cloranfenicol estructuralmente normal, pero miren lo que hace el CAT, le pega un grupo acetilo. Y en un segundo paso le pega otro grupo acetilo. Esta molécula ya no tiene nada que ver con esta, queda completamente inactivada. Se ha dado un proceso de inactivación enzimática gracias a la acetilación por parte de una enzima que es la cloranfenicol acetiltransferasa. ¿Listo? Ya está. Miren ustedes cómo arman su resistencia. La otra, y esta es pregunta clásica de parcial y hasta de la residencia médica. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia para los aminoglucósidos por parte de las bacterias? Está dado por un juego de 3 enzimas. Son enzimas que pueden ser adenililantes, o sea, adeniltransferasas, enzimas que pueden ser acetilantes, o sea, acetiltransferasas, y enzimas que pueden ser fosforilantes o fosfotransferasas. Lo triste de esto es de que este mecanismo es totalmente aleatorio, al azar. Por lo tanto, hay bacterias que pueden expresar solamente un tipo de adeniltransferasa, porque además dentro de cada una de estas hay subvariedades. Entonces puede haber solo un tipo de esta, hay otras bacterias que ponen un tipo de estas y un tipo de estas, o hay bacterias que ponen un subtipo de estas, un subtipo de estas y un subtipo de estas otras. Al final, el proceso es el mismo. El proceso de resistencia se va a dar por estas famosas EMAs, enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Pregunta de parcial, ¿cuáles son las enzimas modificadoras de aminoglucósidos? Las adeniltransferasas, las acetiltransferasas y las fosfotransferasas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos un mecanismo interesante que está dado por la famosa el modelo, diremos, la MCR1, que no es solamente uno, hoy por hoy ya hemos llegado hasta el 10, pero el concepto para las MCR es que son enzimas que tienen la capacidad, en este caso es una fosfoetanolamina transferasa, que tiene la capacidad de pegar fosfoetanolamina, en todo caso, en el lípido que corresponde al fosfolípido de las bacterias gram negativas. Más que el fosfolípido, el lipopolisacárido. ¿De acuerdo? Nos corregimos ahí para evitar errores. Recuerden entonces, en este caso aquí está la pared de la bacteria gram negativa, ¿no es cierto? Y aquí están sus lipopolisacáridos. Por mutaciones que se dan, y en este caso por transferencia de material plasmídico,
o puede ser también por material cromosomal. Esto puede originar que enzimas del tipo de la fosfetanolamina transferasa le terminen pegando una fosfetanolamina al lipopolisacárido y con eso alcanzamos la resistencia al colistin o colistina, que esa es la peor de las resistencias, porque cuando una bacteria llega hasta allí se vuelve pan resistente, o sea, quemó todos los antibióticos en el camino. ¿Listo? Y a veces uno dice, uy, pero eso habrá sucedido, veo las citas en la China, en Bolivia difícil. No, les comento que aquí está. Esto es de mi laboratorio de bacteriología en el INLASA, precisamente el trabajo de una bióloga molecular, la doctora Medrano, y de una microbióloga del INLASA, la licenciada Rebollo. Ellas encontraron precisamente en cepas de Salmonella, aquí está, en Salmonella typhimurium, encontraron MCR1, o sea, resistencia a la colistina. Es el primer reporte que se ha hecho en Bolivia de una cepa con resistencia del tipo MCR1, o sea, lo que acabamos de ver. Una fosfetanolamina transferasa pegando fosfetanolamina en el lipopolisacárido y con ello le da la resistencia total a la colistina. Esta es una bacteria asesina. Va donde esté se va a desplegar y obviamente no va a haber antibiótico que la pueda controlar. ¿De acuerdo? Contra eso van a tener que pelear. Y el modelo ya llamaremos top en el jet set de la resistencia bacteriana está dada por las beta-lactamasas. ¿Cómo no? Si por ello nos vamos a dedicar todo un día solo a beta-lactamasas. Porque estas beta-lactamasas tienen esa capacidad, ¿verdad?, de poder abrir los anillos beta-lactámicos y al abrir los anillos beta-lactámicos los dejan completamente inactivos estos complejos moleculares y ya no tienen acción antibiótica. El ácido 6-aminopeniциlánico, cuando se abre por acción de una beta-lactamasa, se convierte en ácido peniciloico, que es totalmente inactivo y ya no tiene acción sobre las bacterias. Este es el mecanismo estrella de lejos y al que nos vamos a abocar tanto el día miércoles en gram positivos como el día viernes, sobre todo en bacterias gram negativas. Y la última, porque es una novedad, viene desde el año 2017 y se ha ido cada vez confirmando más, es este modelo. Es una inactivación enzimática, pero por una adaptación más bien de corte, podría ser una modificación adaptativa, ¿de acuerdo? Miren, aquí está una bacteria gram negativa, aquí está su beta-lactamasa. Por eso es importante el espacio periplásmico, porque ahí las bacterias, por ejemplo, pueden guardar beta-lactamasas. Aquí está la beta-lactamasa. Y aquí está esta otra bacteria que no produce beta-lactamasas. Miren lo que va a hacer esta bacteria. Toma un poco de beta-lactamasa, se integra en el sistema de la membrana externa o exterior, ambas se desprenden, van a la bacteria vecina, enganchan en su membrana externa y exterior y vacían la beta-lactamasa a su espacio periplásmico. No le están regalando los genes de resistencia, son tan amigas que le está dando directamente la beta-lactamasa. ¿Se entendió? Perfectamente. Ahora sí, cuando llegamos al final de este paneo general que hemos hecho de mecanismos, no nos queda otra que reconocer que evidentemente Fleming no se equivocó cuando en 1945, al recibir el Premio Nobel de Medicina junto a Cheney y Florey por el descubrimiento de la penicilina y los otros por la utilización clínica y producción, advertía que la penicilina aparece como no tóxica, de modo que no hay preocupación con sobredosis o intoxicar al paciente. Tenía toda la razón. Siguen siendo las drogas, en lo que corresponde a las aminopenicilinas, las que tienen el rango, el margen de seguridad más alto posible, salvo las reacciones idiosincráticas de hipersensibilidad, ¿verdad? Por lo demás no hay problema. Sin embargo, él decía, puede existir el peligro de la subdosificación, él era médico. Y así decía, no es difícil conseguir microorganismos que tengan resistencia a la penicilina en el laboratorio bacteriólogo, exponiéndolos a concentraciones no letales, pudiendo suceder lo mismo en el organismo. Con esta frase cerró su discurso de agradecimiento al recibir el premio Nobel. Esto era lo más importante. No le hicimos caso.
Creímos que teníamos tantos antibióticos y tantas opciones para controlar infecciones que creíamos que esto no iba a suceder y hoy por hoy estamos viviendo una verdadera tragedia en relación a lo que corresponde a la resistencia. Eso es todo. Hasta el día de hoy.